tenemos con nosotros a una persona que lo sabe todo, ha sido director de la Agencia Tributaria. Don Ignacio Ruiz Jarabo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver, ahí déjeme que le pregunte tres cosas. Primero, ¿tiene lógica esta querella, demanda, o no sé exactamente cuál es la fórmula legal, pero yo no sabía ni que se podía hacer, en la Agencia Tributaria, diciendo que debe investigar a la ministra de Hacienda por la filtración de datos? Vamos a ver, la ministra de Hacienda no es funcionaria de la agencia tributaria, ¿no? Claro. Por tanto, la agencia no tiene competencia para inspeccionar a ella, pero la agencia tributaria sí tiene competencias y debería ejercerlas para investigar quién de dentro de la agencia tributaria ha podido filtrar los datos a la ministra de Hacienda, lo cual sería una flagrante ilegalidad. Yo, antes de seguir, si me permite, Federico, Sí. quisiera decir mi opinión contundente y rotunda sobre este caso, ¿no? Creo que estamos, ahora lo veremos en las siguientes preguntas y respuestas, ante el caso más grave de actuación irregular, anómala, ilegal, que salpica a la agencia tributaria en toda su historia. Ante el caso más grave. Y mira que ha habido casos ciertamente graves. Recordemos el caso de Hugueta Aguiar, que acabó con varios exdirectivos de la agencia en prisión, ¿no? Bueno, y Pero con claro, la es que en carrera este de caso, Borrell, porque eso fue activado desde el diario El País, sí, lo recuerdo. efectivamente, y él bien que lo tiene Clavado. grabado a sangre, esta última cuestión, sí señor. Pero claro, es que en esta cuestión el tema afecta directísimamente y de forma muy personal a la superior jerárquica de la agencia tributaria, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de la agencia tributaria. Por eso digo que es el caso más grave de ilegalidad surgida en la agencia tributaria. ¿Cuáles son los puntos en los que usted ve, porque hay que decir que los que están dentro no ven lo mismo que los que estamos fuera? ¿Cuáles son los puntos que usted ve más grave? Hay uno que le oí el otro día, y le vi, en 13TV, que habla de esa supuesta trama. Tenemos que decir supuesto porque prácticamente esto se ha cercenado, es decir, es una investigación que se ha echado a perder con tal de utilizarla políticamente, pero me pareció entender, no sé si bien, que cuando se descubre una trama de facturas falsas, lo primero es investigar la trama y luego los usuarios favorecidos, los que han podido comprar facturas falsas, en fin, digamos el segundo nivel, pero claro, el primer nivel es saber quién hace facturas falsas, quién las compra y quién las vende, y que ahí es donde realmente se tiene que centrar legalmente, o al menos según la costumbre, la agencia tributaria. ¿Es así? Así es, en el supuesto hipotético, ya veríamos si es así o no, de que las facturas fueran falsas, la praxis, la conducta habitual, el estándar de proceder a la agencia tributaria consiste en lo que acaba usted de decir, ¿no? Y mientras no se tiene una información completa, detallada y probada de todos los afectados por esa supuesta hipotética conducta irregular, sociedades emisoras, sociedades compradoras, socios de unas y de otras, sectores económicos en los que han operado, etcétera, hasta que no se tiene esa información, tras una investigación profunda y en detalle, no se produce la denuncia pública, ¿no? Eso da después, a la denuncia judicial. Eso da después lugar a los macroprocesos que conocemos muchos porque han sido titulares de prensa, ¿no? Recordemos los fraudes carrusel en IVA, ¿no? Claro que en este caso, en el supuesto de que ciertamente fueran falsas, la agencia haya ido al corre-corre, a una denuncia de prisa y corriendo, a uno solo de los potenciales intervinientes en esta trama, para simplemente, efectivamente, intentar salpicar a un político, a una política en este caso, es una conducta completamente atípica, yo calificaría de anómala, que pone en peligro el resto de la investigación y que supone una utilización partidista e inadecuada, efectivamente, de un instrumento tan importante como es la agencia tributaria. ¿Y cuál cree usted que ha sido el papel de la Fiscalía? Porque hoy leemos en los medios, bueno, en los medios que están en la conspiración, porque hay que acabar con Ayuso como sea, parece que no aprenden. O sea, cada vez que hacen una movida de estas contra Ayuso, el que la hace acaba muy mal y Ayuso sí sube en votos. La última vez le sacó 1 millón de votos en Madrid, pero ellos insisten. O sea, lo de Sánchez es la historia de una obsesión. Pero hoy aparece que la Fiscalía, como si fuera la propia agencia tributaria, es la que le ofrece un pacto y que después retira
por orden superior. Claro, el caos es total, porque una cosa es lo que aparece en un medio, seguramente con alguna fuente de la agencia tributaria, otro en el gobierno, seguramente con la fiscalía, porque de quién depende, pues eso. ¿Cuál es el papel de la fiscalía? ¿Es normal que la fiscalía, cuando no está decidido nada, cuando está en marcha precisamente una investigación fiscal, entre a participar en esto, además con imputaciones, etcétera? Bueno, vamos a ver, la Fiscalía, por mi experiencia, ya tengo bastantes años, por mi experiencia profesional, la Fiscalía siempre hace un seguidismo absolutamente acrítico de los planteamientos a los que llega la agencia tributaria. Es decir, no conozco un caso en el cual, ante una denuncia de la agencia tributaria, la Fiscalía haya dicho: mira, queridos colegas, creo que no estáis acertados en este momento y yo no os voy a acompañar en la denuncia. No. Por el contrario, la Fiscalía siempre se suma de forma automática, insisto, acrítica, a las denuncias que formula la agencia tributaria. Y es habitual, yo diría que casi de manera universal, que la Fiscalía ofrezca un pacto a los denunciados. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque de ese modo llega, vamos a decirlo así, a un cierto empate. Reduce sus pretensiones en materia de cuota a pagar y de sanción a imponer, a cambio de adelantar el cobro de estas cantidades y evitar el riesgo de perder el juicio. Lo hace, yo diría que siempre. El caso más reciente que se ha conocido mediáticamente es el de Shakira, ¿no? Por tanto, la oferta de pacto por la Fiscalía hay que entenderlo como una práctica normal en su actuación. Lo que es absolutamente inaudito, lo que es absolutamente extraño, sorprendente, no sé qué adjetivo voy a utilizar, es que tras realizar una oferta de pacto se retire. Vuelvo a decir que en mi vida profesional no he conocido ningún caso de retirada de un pacto tras haber sido ofertado. Y lo que resulta absolutamente escandaloso es lo que he leído hoy en Libertad Digital, y es que el fiscal que ofreció el pacto y que después lo retira, dice, lo escandaloso no es que lo diga, sino lo que diga después que lo retira por orden e instrucción de arriba. Es decir, esto, claro, ¿quién es arriba en este caso? Pues la fiscal provincial de Madrid, no cabe otra, que es efectivamente la que ayer decía Isabel Díaz Ayuso, que es una ex alto cargo del Ministerio de Justicia en la etapa de gobierno de Zapatero. Directora general, concretamente, directora general, y además puesta en el sitio que ahora ocupa por Dolores Delgado. Claro, con lo cual, a lo que he dicho al principio, de que era el caso de actuación anómala, irregular, ilegal, más grave que salpica la agencia tributaria de su historia, me atrevo a extenderlo al funcionamiento de la Fiscalía en los procedimientos tributarios. Es tremendamente grave que desde arriba al fiscal actuario en un procedimiento se le dé la orden de retirar una oferta previamente realizada al contribuyente. Bueno, eso demostraría que, al contrario de lo que es costumbre, como ha dicho usted, que es que la Fiscalía sigue, digamos que acompaña, podríamos decir, la captación de fondos de la agencia tributaria. Asume lo que la agencia tributaria ha investigado y dice, bueno, ni para ti ni para mí, vamos a quedarnos con un dinero y arrieros somos, de camino vamos y hay que hacer hospitales o carreteras o lo que sea. Eso tendría lógica, claro, de manera normal, aunque los ciudadanos lo veamos como un atropello doblado por la agencia y por la Fiscalía. Pero nos hemos acostumbrado a ese proceder. Este es un proceder absolutamente distinto. Completamente distinto. Y esto que se ha sabido, estas últimas cuestiones, que son pruebas directas efectivamente de la ilegalidad en la actuación de la ministra de Hacienda, que hay que decirlo, conoció ilegalmente lo que de acuerdo con las leyes no podía conocer y utilizó políticamente y de forma ilegal lo que legalmente no podía utilizar. Esas son las dos actuaciones gravísimas por parte de la ministra de Hacienda, ¿no? Pero es que la prueba la tenemos porque ella misma se ha delatado, como bien decía usted antes, y se ha delatado además públicamente con cámaras de televisión, ¿no? Y esta segunda cuestión, también hay una prueba documental, que es el email que envía el fiscal del caso al contribuyente. Pero estas dos pruebas directísimas y documentadas se unen a un conjunto de sospechas o de indicios que teníamos ya, ¿no? Es decir, la fecha
en la que se produce la denuncia a Alberto González, casualmente, pongo entre comillas lo de casualmente, Sí. es la misma, 22 de enero, en la que el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional requiere a la agencia tributaria que le dé el informe final resultado de sus investigaciones en el caso Coldo. Es decir, cuando la agencia tributaria se ve compelida a finalmente informar de forma detallada a la agencia tributaria de lo que ella conoce y ha conocido del el escándalo Coldo, es en ese mismo día, casualidad, cuando la agencia tributaria denuncia a Alberto González. Bueno, las coincidencias pueden existir o no. Claro, otra sospecha que teníamos es que casualmente cuando ese informe es remitido al juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, es el 2 de febrero, evidentemente a la ministra de Hacienda no le debió gustar el contenido y 48 horas después cesa fulminantemente al director de inspección de la agencia tributaria, que es el que remitió efectivamente por imperativo legal el informe al juzgado. O casualidad, ¿no? También cesa de paso a la delegada de la agencia en Aragón, que es desde donde se realizó la investigación sobre el caso Coldo, ¿no? El contenido de ese informe evidentemente no le gustó a la ministra y de ahí su reacción abrupta y fulminante de cesar a estos dos directivos de la agencia tributaria. Bueno, como digo, son sospechas que teníamos, pero que es que en las últimas horas a ellas se han añadido dos pruebas directas. Insisto, la propia confesión pública y con televisión y en televisión de la ministra de dos ilegalidades y la actuación anómala, atípica, sorprendente e incomprensible de la Fiscalía de retirar una oferta previamente ofrecida, perdón por la redundancia, al contribuyente. Hay una cuestión que me llama la atención. Yo pensé que esto había sido una oferta oral. Pero usted nos dice que hay un correo que demuestra la oferta, con lo cual retirarla luego es una cosa, bueno, es que ya va más allá, aparte ya no es solamente una cuestión ilegal, es que hasta estéticamente es una chapuza, ¿no? Sin duda, no, lo que dice Libertad Digital es que el email habla de la retirada. Bueno, por tanto, si el email habla de la retirada de la oferta es que previamente la hubo, ¿no? Claro, claro. La prueba documental, de oferta de pacto y retirada de la oferta evidentemente, existe, ¿no? Solo se puede retirar lo que ha existido. Así es, ¿no? Así es. Bueno, y la última cuestión, ¿cómo cree usted, don Ignacio, que debe defenderse una persona que hay dos personas? Una que tiene básicamente el delito de ser el novio de Ayuso, básicamente. Porque yo entiendo que muchos envidien eso, etcétera, y otra que es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la figura más popular internacionalmente, además, de la derecha española. ¿Qué cree que deben hacer? ¿Cree que están haciendo lo que deben o qué les aconsejaría usted? Yo no conozco cuál es la línea de defensa ahora mismo, ¿no? del contribuyente al que nos referimos, ¿no? De Alberto González. Pero sí me gustaría decir una cosa. Ayer la presidenta de Madrid dijo que estamos ante un supuesto en el que un contribuyente, uno solo, en principio además anónimo, se enfrenta a una acción concertada de los poderes del Estado, ¿no? A continuación, horas después, escuché a varios portavoces o representantes o dirigentes del partido de gobierno diciendo que qué barbaridad. No, barbaridad ninguna. Es decir, efectivamente se enfrenta a la agencia tributaria, que además parece estar desarrollando una actuación no excesivamente pulcra ni excesivamente acorde con la legislación que debe cumplir, se enfrenta a una actuación de la Fiscalía que parece que tampoco responde a los cánones legales que deben regir su actuación, y se enfrenta al Ejecutivo, que efectivamente se ha lanzado de forma orquestada y en tromba contra la cónyuge del contribuyente, pareja, y por tanto contra el propio contribuyente. Claro, luego, por tanto, no exageró lo más mínimo Isabel Díaz Ayuso cuando dijo ayer que esto es un auténtico ataque orquestado de todos los poderes del Estado. Vamos a dejar solamente fuera el judicial, de momento, evidentemente, contra un contribuyente anónimo, lo cual me parece que es una actuación tremenda. Y refleja que, en cierto modo, la agencia tributaria
en la actualidad la agencia tributaria y los que coadyuvan con ella, Fiscalía, Ejecutivo, se ha convertido en un Estado dentro del Estado, que tiene sus propios criterios de actuación y normas, no siempre amparados por el ordenamiento jurídico, y que efectivamente cuando decide atropellar a un individuo, lo atropella. Y en fin, profesionalmente, desgraciadamente he conocido varios casos en los últimos años de este tipo, ¿no? Y si se me permite una última cuestión, he dicho antes que efectivamente la ministra de Hacienda no está sometida al régimen disciplinario de la agencia tributaria, sin duda, pero quien pudo filtrarle a la ministra de Hacienda la información que ésta dispone ilegalmente, sí que están sometidos al régimen disciplinario de la agencia tributaria. Esta, en mi opinión, la agencia, está obligada a realizar una investigación interna, pero ya, abriéndola ya mismo, para detectar qué directivos o funcionario ha cometido la ilegalidad de transmitir la información a la ministra de Hacienda que jamás pudo haber transmitido, porque la información que tiene la agencia sobre los datos tributarios de un contribuyente solo puede utilizarse para la gestión tributaria, solo para la gestión tributaria. Y evidentemente comunicar a la ministra de Hacienda una información para que ésta la utilice con fines político-partidistas no es la gestión tributaria. Por tanto, a la agencia le están faltando ya la suficiente reacción para abrir esta investigación interna. Pues ha quedado todo muy claro, don Ignacio. Hace unos meses yo escribí una columna en El Mundo por unas declaraciones que había hecho, pues no sé si era fiscal, bueno, en todo caso alguien del gobierno. Y digo, nace la Brigada Político-Fiscal, porque la Brigada Político-Social, en tiempos de Franco, perseguía a los disidentes políticos, pero actuaba conforme a las leyes del gobierno y era la policía. Es decir, lo que no te visitaba era un inspector de Hacienda. Pero como ahora no te puede visitar la policía, porque esto es una democracia, pues entonces te visita el de Hacienda, que en el fondo te hace más daño, porque de la policía te detenía y salías de la cárcel. Y te sacaba un juez a lo mejor a los 3 días. Pero claro, una inspección fiscal, más el escándalo que se puede promover, más el daño reputacional que supone para una persona o para una empresa, más los años que puede durar, etcétera. Estoy pensando en el caso de Xabi Alonso. Bueno, es que claro, esto es una brigada político-fiscal. Esto, como dice usted, es un Estado dentro del Estado, pero ese Estado dentro del Estado está fuera de la ley. No hay leyes a las que acogerse. O sea que, en fin, por un lado, le agradezco que nos ha aclarado muchas cosas y por otro lado me confirma en mis peores temores, en manos de quién estamos. A mí me gusta citar a Winston Churchill cuando dijo que la democracia es ese sistema político en el que cuando alguien llama a tu puerta por sorpresa, solo puede ser el lechero. Yo creo que a Winston Churchill se le olvidó hacer una referencia al poder tributario, ¿no? Sí. Que efectivamente llama a tu casa por sorpresa o a la puerta de tu fábrica o a las instalaciones de tu empresa por sorpresa y desde luego con procedimientos poco acordes con lo que son propios de un sistema democrático. Pues muchas gracias, don Ignacio, por todas estas aclaraciones. Gracias a ustedes.